Hola, ¿cómo están todos? Les doy la bienvenida a Anatomía al Detalle y en esta ocasión vamos a hablar sobre el hueso cúbito, uno de los dos huesos que forma parte de la región del antebrazo. Entonces, ahorita nosotros vamos a hacer algo diferente y es que vamos a partir el tema de hueso cúbito en varias partes. En esta primera parte, que es generalidades, voy a hablar sobre qué tipo de hueso es, cuántas caras tiene, cuántos bordes tiene, cuántas articulaciones forma, su ubicación, desarrollo y osificación, vascularización, etcétera. Luego en la parte 2 estaríamos hablando sobre la descripción del hueso, ¿no? Descripción de los detalles anatómicos que presenta sus epífisis y su diáfisis y todas las inserciones musculares y ligamentosas que presenta el hueso cúbito. Luego en la parte 3 estaría haciendo los correlatos clínicos, ¿no? Acerca del hueso cúbito, ¿no? En este caso, lo principal es que voy a hablar sobre fracturas diafisiarias del cúbito, una de las fracturas más comunes que ocurre a nivel del hueso cúbito. Y si es que ese tema no se extiende demasiado, estaríamos hablando sobre la sinostosis radiocubital también. Entonces, antes de empezar con el video, quiero mencionarles que todas las imágenes utilizadas para hacer esa presentación, por encima o por debajo de la imagen, van a poder encontrar la fuente de donde extraje esa imagen, ya sea de algún libro, ya sea de algún artículo científico o ya sea de alguna página web. La van a poder encontrar con facilidad. Además de eso, quiero mencionarles que como han podido ver, este video, ¿no? Y todos los que subo en realidad están divididos en capítulos. Por lo tanto, si en esta primera parte ustedes quieren saber específicamente de un tema, por ejemplo, vascularización, simplemente tienen que cliquear en el capítulo para ir directamente a ese tema de vascularización y de esa manera pierdan el menor tiempo posible. Y por último, quiero mencionarles que al final del video he colocado todas las referencias utilizadas para hacer esta primera parte, los libros y artículos utilizados, y también en la descripción van a poder encontrar justamente todas estas referencias, ¿no? Y con los links de los respectivos artículos utilizados. Sin nada más que decir, ahora sí empecemos con la clase de cúbito. Entonces, el hueso cúbito es un hueso de tipo largo, por lo tanto vamos a presentar una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. En sí, este presenta un mayor volumen y una mayor longitud con respecto al radio. Y en mujeres adultas, este hueso cúbito pasa a tener una longitud que va desde los 23 centímetros hasta los 27 centímetros, mientras que en los hombres adultos pasa a tener una longitud de 24 centímetros a 31 centímetros. En sí, esta diferencia de longitud y volumen entre los dos huesos es importante, al igual también que un crecimiento equilibrado. En el caso de que haya un desequilibrio, esto puede generar una deformidad que al final altere significativamente las funciones del codo, del antebrazo y también de la muñeca. Ahora, en cuanto a su ubicación, el hueso cúbito eh, proximalmente justamente va desde la tróclea humeral hasta el disco articular de la articulación radiocubital distal, que es una estructura que le voy a mostrar posteriormente. En una posición anatómica tenemos que nuestro antebrazo se encuentra supinado, por lo tanto, en esta posición el cúbito se encuentra hacia medial con respecto al hueso radio. Y tenemos que, bueno, proximalmente en sí el cúbito empieza siendo un gran gancho voluminoso, como pueden ver acá, que presenta hacia anterior una escotadura troclear o anteriormente conocida como la cavidad sigmoidea mayor. Además de eso, presenta estos dos picos, uno acá y otro acá. Y bueno, a medida que nosotros nos dirigimos hacia distal, podemos ver que el volumen del hueso cúbito pasa a disminuir casi en toda su longitud. Y al final se ensancha para formar la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. Ahora, el ángulo de carga, este es un tema que lo he tocado en la clase de húmero, pero lo voy a tocar brevemente acá. En sí, tenemos que el húmero y el hueso cúbito, la alineación entre estos dos huesos, van a generar un ángulo, ¿no? Y este ángulo se le denomina ángulo de carga. En sí tenemos que en los hombres el ángulo de carga puede llegar a ser de 5 a 15 grados, mientras que en mujeres puede llegar hasta los 18 grados. Ahora, en el caso de que estos ángulos sean disminuidos, menores a lo normal o excedidos,
Esto llevaría a un caso conocido como cúbito varo y cúbito valgo respectivamente. Entonces, en las partes, el cúbito, en su epífisis proximal vamos a describir dos grandes detalles anatómicos que presentan sus respectivas caras y sus respectivos detalles anatómicos también. Entonces, estas dos grandes partes que presenta la epífisis proximal del cúbito es el olecranon, como pueden ver acá, que es casi toda esta parte de acá, y la apófisis coronoides, que es toda esta parte de acá. En sí, al principio ya llega a ser confuso, ¿no? Porque la apófisis coronoide siempre lo señalan como esta parte de acá, ¿no? Y uno piensa que la apófisis coronoide es este pico, ¿no? Pero en realidad es una estructura más grande, en realidad abarca bastante espacio, ¿no? De la epífisis proximal del cúbito. Y posteriormente lo voy a mostrar justamente en mayor detalle esto. Ahora, a nivel de su diáfisis vamos a encontrar tres caras y tres bordes. ¿Cuántas caras tiene el cúbito? Presenta una cara anterior, presenta una cara posterior y una cara medial. Ahora, ¿cuántos bordes presenta? Presenta un borde anterior, un borde lateral o interóseo, que es el más notorio, y un borde posterior. Ahora, en sí, al inicio llega a ser confuso en cuanto a memorizarse cuáles son las caras y cuáles son los bordes del cúbito, pero una manera fácil de memorizarnos esto y no confundirnos es que tengan en cuenta lo siguiente. El hueso cúbito y el hueso radio presentan ambos una cara anterior y una cara posterior, también un borde anterior y un borde posterior. Pero ahora, ¿cómo memorizamos la tercera cara del cúbito? Acá tengan en cuenta la disposición que tiene el cúbito en el antebrazo. El cúbito, como les dije, se encuentra hacia medial, ¿no? Con respecto al radio. Por lo tanto, va a presentar una cara medial. Ahora, en los bordes, esto justamente se intercambia. Ahora va a presentar no un borde medial, sino un borde lateral, ¿no? Y de esa manera se memoriza fácilmente cuáles son las caras y cuáles son los bordes del cúbito. Ahora, algo más que hay que añadir en la diáfisis es que el cúbito presenta una cresta, ¿no? Que es la cresta del músculo supinador. Es un detalle anatómico que va a prestar inserción al músculo supinador o también conocido como supinador corto. Ahora, esta cresta no es nada más que la continuación del borde lateral. Podemos ver que el borde lateral asciende y se continúa con esta cresta del supinador, ¿no? Ahora, el cúbito, en cuanto a sus articulaciones, va a presentar que proximalmente se articula con la tróclea humeral, ¿no? Hacia arriba, con el hueso húmero, ¿no? Formando así la articulación húmero-cubital. Luego, hacia lateral, ¿no? A nivel de su epífisis proximal, hacia lateral, se articula con la cabeza del radio, formando de esta manera la articulación radio-cubital proximal. Ahora, a nivel de su diáfisis, se va a estar articulando también con el radio, y esta articulación se le conoce como la sindesmosis radiocubital. Y esta articulación se da mediante la membrana interósea, que la voy a mostrar posteriormente. Luego, a nivel de su epífisis distal, el cúbito solamente se está articulando con el radio, ¿no? Mediante la articulación radiocubital distal. Hay que tener en cuenta que el cúbito no se articula con ningún hueso de la muñeca, a diferencia del radio. Ahora, el tema de embriología, desarrollo y osificación y vascularización lo estoy hablando en mayor detalle en esta misma parte en posteriores diapositivas. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver con mayor detalle justamente la ubicación y extensión del cúbito. Entonces, ahí vamos a tener seleccionado al hueso cúbito, como lo podemos ver, y se encuentra medial con respecto a este hueso de acá, que es el hueso radio, que ahí está seleccionado. Ahora, en sí, el hueso cúbito vamos a hacer una aproximación hacia su epífisis proximal y tenemos que se continúa hacia arriba con esta estructura de acá, que se le conoce como la tróclea humeral, ¿no? Y ahora, empieza siendo un gran gancho, como les dije. Luego, a medida que nosotros nos dirigimos hacia distal, pasa a disminuir de su volumen casi en toda su extensión y se ensancha para formar en sí la cabeza del radio y la apófisis estiloides. Ahora, hacia abajo, como dije, se extendía, llegaba hasta esta estructura de acá,
que se le conoce como el disco articular de la articulación radiocubital distal. En sí, este disco articular es una estructura de fibrocartílago que se inserta justamente en una parte de la epífisis distal del radio y llega hasta la apófisis estiloides del cúbito. No voy a entrar en tanto detalle en esto porque ya correspondería a un tema de articulaciones, ¿no? Ahora acá vamos a mostrar con mayor detalle justamente las partes que presenta el cúbito. Entonces tenemos que a nivel de su epífisis proximal presenta el olecranon, que es toda la extensión que vemos esa de ahí seleccionada de verde. Y tenemos también a la apófisis coronoides, que es justamente toda esa parte seleccionada de verde. Así que, como ven, no corresponde solamente a este pico de acá. Luego tenemos a la diáfisis. Primero tenemos ese borde que es el borde anterior. Tenemos a la cara anterior. Tenemos al borde lateral o interóseo. Luego esa es la cara medial. Ese es el borde posterior. Luego tenemos ahí la cara posterior. Y por último tenemos esa cresta, que es la cresta del músculo supinador. Ahora vamos a ver la parte de la epífisis distal y tenemos esa de ahí, que es la cabeza del cúbito. Y tenemos luego a su apófisis estiloides, como pueden ver ahí. Ahora acá vamos a ver las articulaciones del cúbito, ¿no? Entonces, proximalmente teníamos que el cúbito se estaba articulando, ¿no? Mediante su cavidad sigmoidea mayor con la tróclea humeral, ¿no? Para de esta manera formar la articulación húmero-cubital. Ahí está seleccionada justamente esta parte de acá, es la tróclea humeral. Y como podemos ver, solamente esta parte de acá, la que estoy rodeando, es la cavidad sigmoidea mayor. Esta parte de acá no. Ahora, acá vamos a ver la articulación radiocubital proximal. Entonces podemos ver que esta articulación no va a estar justamente formada por la cavidad sigmoidea menor, que es esta parte de acá, o también conocida como escotadura radial, que es esta pequeña parte de acá, que es del cúbito, y se va a estar articulando con la cabeza del radio, como pueden ver ahí. Luego, distalmente tenemos a la articulación radiocubital distal, en donde se están articulando justamente esta cabeza del cúbito con esta pequeña parte de acá del radio que se le conoce como la escotadura cubital. Ahí vamos a poderla ver en mejor manera para que vean exactamente qué es la escotadura cubital, ¿no? Y la escotadura cubital correspondería solamente a esta zona de acá. Acá vamos a mostrar otra articulación que presenta, que es mediante la membrana interósea, y es la sindesmosis radiocubital. Esta es la membrana interósea, y además en la sindesmosis radiocubital también está formando parte de esta articulación esta pequeña banda fibrosa conocida como la cuerda oblicua. Entonces, en esta parte voy a estar hablando sobre el desarrollo embriológico del miembro superior y también sobre la osificación del hueso cúbito. Entonces, tenemos que embriológicamente, al final de la cuarta semana de vida intrauterina, aparece una pequeña evaginación en la pared corporal lateral del embrión, ¿no? Que, bueno, en esta figura no se nota tanto, pero que luego, en la quinta semana de vida intrauterina, esta evaginación pasa a su fase de yema, y la podemos notar acá, ¿no? En esa figura B. Ahora, esta yema está conformada por un núcleo de células mesenquimales, que es justamente todas estas células de acá, que están delimitadas por estas líneas negras que he dibujado. Y bueno, este núcleo de células mesenquimales está conformado, como digo, por células mesenquimales que derivan de la capa mesodérmica parietal. Ahora, este núcleo se encuentra rodeado superficialmente por células ectodérmicas que están acá en la superficie, ¿no? Son células ectodérmicas de forma cuboidal. Ahora, posteriormente en esta yema aparece justamente la cresta ectodérmica apical, como podemos verla acá.
La cresta ectodérmica apical no es nada más que un apilamiento de células ectodérmicas que forma una cresta, ¿no? Un engrosamiento, que la podemos ver acá de igual manera. Estas serían justamente la cresta ectodérmica apical y acá las células ectodérmicas que, como pueden ver, presentan una forma cuboidal. Ahora, la cresta ectodérmica apical va a ejercer una función muy importante en el desarrollo del miembro superior. ¿Por qué? ¿Cuál es su función? La cresta ectodérmica apical lo que hace es que va a ejercer una influencia sobre estas células que componen este núcleo de células mesenquimales, ¿no? ¿Y qué va a hacer esta cresta ectodérmica? Lo que va a hacer es que, bajo su influencia, estas células mesenquimales no se diferencien, ¿no? Se mantengan indiferenciadas y que además presenten una proliferación rápida, ¿no? Y esto es lo que va a llevar a que se genere una zona indiferenciada, ¿no? Que la podemos ver acá. Y justamente esta zona indiferenciada está compuesta por células mesenquimales que se mantienen indiferenciadas y que son de proliferación rápida. Pero ahora, a medida que esta yema crece, aumenta su longitud, podemos deducir que ciertas células mesenquimales van a estar muy alejadas de la cresta ectodérmica apical. ¿Y qué va a hacer esto? Que se alejen de su influencia. Por lo tanto, estas células alejadas van a pasar a diferenciarse. Van a pasar a diferenciarse y formar de esta manera los tejidos del miembro superior. Específicamente va a generar el tejido cartilaginoso, el tejido muscular y también tejido conectivo del miembro superior. Antes que nada quiero mencionar que todos los huesos del miembro superior, a excepción de la clavícula, se osifican de manera endocondral. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿No? Que para generar el hueso primero necesitamos desarrollar un molde cartilaginoso de este, el cual posteriormente va a osificarse y va a formar finalmente al hueso, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Como digo, estas células se alejan de la influencia de la cresta ectodérmica apical, pasan a diferenciarse en diferentes tejidos y poco a poco se viene a desarrollar el miembro superior, desde proximal, es decir, desde la región del hombro hacia distal, ¿no? Hacia la región de la mano. Y ahora, embriológicamente, a estos segmentos del miembro superior se le conocen de la siguiente manera. Estilópodo se le conoce al húmero, zeugópodo se le conoce al radio y la ulna. Por si acaso, la ulna es el otro nombre de cúbito. En realidad, la ulna es el nombre actual que se utiliza, pero yo me he acostumbrado a utilizar el nombre de cúbito, ¿no? Pero les digo que son esos dos nombres válidos. Entonces, zeugópodo son los huesos del antebrazo y autópodo van para los metacarpos, para los huesos del carpo y las falanges. Cabe mencionar que estos mismos segmentos también van dirigidos para los huesos del miembro inferior, ¿no? Entonces, de esa manera es como se desarrolla justamente los diferentes huesos del miembro superior. Ahora, hablando más específicamente sobre el cúbito, nuestro periodo de condrificación, es decir, nuestro periodo donde se forma el molde cartilaginoso del cúbito, es en el día 36 de vida intrauterina. Ahora, una vez ya formado este molde cartilaginoso, pasamos al proceso de osificación de este molde cartilaginoso. Ahora, el cúbito va a osificarse a partir de 4 centros de osificación. Ya uno va a ser un centro de osificación primario y 3 van a ser centros de osificación secundario. Los secundarios van a aparecer después del nacimiento y el primario va a aparecer justamente en la vida intrauterina, ¿no? Ahora, en la octava semana de vida intrauterina es cuando aparece este primer centro de osificación primario. Va a aparecer justamente en el eje, en la mitad central de la diáfisis del cúbito, a este nivel, ¿no? Y posteriormente va a empezar a extenderse rápidamente hacia proximal, ¿no? Hacia la epífisis distal y hacia la epífisis, hasta la epífisis distal, ¿no? La epífisis proximal y hacia la epífisis distal. Ahora, de esa manera osifica completamente ya en la vida intrauterina a toda la diáfisis e incluso osifica a la apófisis coronoides en la vida intrauterina, dejando cierta parte del olecranon sin osificar. Y obviamente también dejando la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides sin osificar.
justamente estos segmentos que ven coloreados de azul van a pasar a osificarse ya después del nacimiento. Entonces, nosotros tenemos, ya que después de nacer, tenemos que aparecen los centros de osificación secundarios, ¿no? Ahora, el primer centro de osificación secundario en aparecer es a nivel de la epífisis distal, ¿no? Aparece justamente en la cabeza del cúbito. Aparece a los 5 años de vida, ¿no? A los 5 años de edad en mujeres y a los 6 años de edad en hombres. Aparece este centro de osificación secundario en la cabeza del cúbito, el cual va a pasar a extenderse progresivamente hacia la epífisis, apófisis estiloides, para finalmente ya pasar por su proceso de soldadura o fusión con la diáfisis a los 17 años en mujeres y a los 18 años en hombres. Luego de eso tenemos que aparece ya a los 9 años de edad en mujeres estos dos centros de osificación secundarios, ¿no? A nivel del olecranon. Aparece a los 9 años en mujeres y a los 11 años en hombres. Y bueno, posteriormente van a crecer, justamente van a osificar completamente a la parte restante, ¿no? Del olecranon, que pasa siendo cartílago. Y ya a los 14 años en mujeres y a los 16 años en hombres pasa a fusionarse, ¿no? Con la diáfisis, con la apófisis coronoides, ¿no? Que está osificada, pasa por proceso de fusión o también llamado proceso de soldadura, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que nuestro hueso cúbito empieza su osificación en la 8ª semana de vida intrauterina y termina su osificación a los 18 años de edad, ¿no? De esta manera ya, en los 18 años de edad, como dije, ya se terminaba de osificar el cúbito con su epífisis distal. Bueno, ahora pasamos a ver el último tema de esta primera parte, que es la vascularización del cúbito. Vamos a revisar esta vascularización según las distintas partes que presenta el cúbito. Primero vamos a ver la vascularización de la epífisis proximal del cúbito, luego pasamos a ver la vascularización de la diáfisis y luego pasamos a ver la vascularización de la epífisis distal del cúbito. Entonces, empezando con la epífisis proximal del cúbito, tenemos que la epífisis proximal está irrigada por una red vascular compuesta por pequeños vasos sanguíneos que provienen de diferentes arterias. Tenemos que estas arterias involucradas en proporcionarle estos pequeños vasos sanguíneos a la epífisis proximal del cúbito son la arteria colateral cubital superior, la arteria colateral cubital inferior, ambas provenientes de esta gran arteria que es la arteria braquial, la arteria principal de la región del brazo. Luego tenemos que también están involucradas la arteria recurrente cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior, que se anastomosan respectivamente con la arteria colateral cubital inferior y con la arteria recurrente cubital superior, ¿ya? Estas dos arterias, por si acaso, se originan de la arteria cubital, ¿no? A través de este tronco común o esta arteria común que es la arteria recurrente cubital. Sin embargo, quiero mencionar que no en todos los casos esta arteria recurrente cubital está presente en el cuerpo, por lo tanto estas arterias se originarían directamente de la arteria cubital en algunos casos. Ahora, tenemos también otra arteria que está involucrada en la vascularización de la epífisis proximal del cúbito, que es la arteria recurrente interósea. La arteria recurrente interósea es una arteria que se origina de la arteria interósea posterior. La arteria interósea posterior es una arteria además que se origina de una arteria llamada la arteria interósea común, que se origina justamente del cúbito. Todo esto lo vamos a repasar en la siguiente diapositiva para que lo puedan ver de mejor manera. Entonces, repitiendo, tenemos que estas arterias colaterales, estas arterias recurrente cubitales y esta arteria recurrente interósea intervienen en la vascularización de la epífisis proximal del cúbito. Ahora, esta imagen la he sacado justamente de un artículo científico y como pueden ver, acá aparece que la arteria colateral media, que es una arteria que nace de justamente la arteria braquial profunda,
Parece ser que también está involucrada en la vascularización de la epífisis proximal del cúbito. Sin embargo, en este artículo no especifican que esté involucrada, ¿no? Sino esta de acá, estas dos de acá y esta de acá sí que están involucradas en la vascularización de la epífisis proximal, ¿no? Ahora, por último, quiero añadirles que, bueno, en la diáfisis del cúbito existe un detalle anatómico que es el agujero nutricio, ¿no? Es un agujero por donde pasa la arteria nutricia, ¿no? Que es un vaso sanguíneo. Entonces, este agujero nutricio en algunos casos puede presentarse a nivel de la epífisis proximal del cúbito. Y en esos casos, entonces, recibiría a una arteria nutricia que proviene justamente directamente de la arteria cubital. Acá podemos ver la arteria cubital, ¿no? Todo esto es lo que estoy señalando y podemos ver que nace justamente la arteria nutricia del cúbito, que se va a meter justamente al agujero nutricio que, como podemos ver acá, se encuentra a nivel de la epífisis proximal. Esto ocurre en algunos casos y no en todos, ¿no? Lo más común es que el agujero nutricio se ubique a nivel de la diáfisis. Y otra cosa que quiero señalarles es que esta arteria nutricia del cúbito no en todos los casos se origina directamente de la arteria cubital, sino también puede originarse de la arteria recurrente cubital, que, como les dije, no en todos los casos está presente. Entonces, acá vamos a hacer un repaso de todas las arterias mencionadas para que la tengan con más claridad, ¿no? Puedan ver sus orígenes además de eso. Y bueno, primero vamos a hacer un acercamiento y vamos a seleccionar a la arteria principal del brazo, que es la arteria braquial, ¿no? Ahí tenemos la arteria braquial, que también se llama arteria humeral, por si acaso. Entonces, de esta arteria braquial vamos a poder ver que nacen numerosos ramos y entre ellos tenemos a esta arteria de acá, que es la arteria colateral cubital superior. Más abajo tenemos que nace esta de acá, que es la arteria colateral cubital inferior, que emite dos ramos, un ramo posterior y un ramo anterior, ¿no? Pero eso no lo tengan en claro todavía. Bueno, luego tenemos que esta arteria braquial, a nivel que desciende, a medida que desciende, esta se va a bifurcar en dos ramos principales, ya que es la arteria radial, que va a estar seleccionada en un momento por ahí, y la arteria cubital, que es esta de acá. Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la arteria cubital. Entonces, como pueden ver, la arteria cubital va a generar dos ramos, que es la arteria recurrente cubital anterior y la arteria se van a astomosar, como dije, con la arteria colateral cubital inferior. Luego tenemos esta de acá, que es la arteria recurrente cubital posterior, que se anastomosa con esta arteria, que es la arteria colateral cubital superior. Y bueno, de esta manera, como pueden ver, forman como si fuera un anillo, ¿no? Un anillo que ronda alrededor del epicóndilo medial, ¿no? Y bueno, justamente de este anillo va a generar numerosos ramos que van a ir directo a la epífisis proximal del cúbito para proporcionarle irrigación, ¿no? Ahora nos queda otra arteria más y es la arteria recurrente interósea. Entonces, primero veamos a la arteria cubital. Esta bota una arteria, que es esta de acá, que es la arteria interósea común, o también llamada tronco interóseo común, la cual va a botar dos arterias, que es la arteria interósea anterior, que es esta de acá, y la arteria interósea posterior, que la voy a seleccionar más adelante, es esta de acá, la arteria interósea posterior. Y la arteria interósea posterior va a botar un ramo ascendente, que es la arteria recurrente interósea. Ahí está seleccionada y, como podemos ver, esta asciende hacia el codo y se va a terminar anastomosando con esta arteria de acá, que bueno, todavía no la tengan en cuenta, pero se llama la arteria colateral media, y también se va a estar anastomosando con el ramo posterior de la arteria colateral radial, que es esta de acá. Pero aún esos detalles no lo tomen en cuenta, ¿no? Tengan más que todo en claro que la vascularización de la epífisis proximal del cúbito está dada por las arterias colaterales cubitales superior e inferior, la arteria recurrente cubital
anterior y posterior, y la arteria recurrente interósea. Eso es lo más principal que tienen que tener en cuenta, ¿no? Ahora acá tenemos a la vascularización de la diáfisis del cúbito. Entonces, la diáfisis del cúbito va a estar vascularizada principalmente por dos arterias, que es la arteria interósea anterior, como pueden ver acá, y la arteria interósea posterior, que está por detrás, ¿no? Por detrás de la membrana interósea, que es esta zona de acá, ¿no? Acá pueden ver también la arteria interósea anterior. Ahora, según un estudio, se vio que la arteria interósea anterior emitía alrededor en promedio, ¿no? 7 ramos que iban dirigidos a irrigar la diáfisis del cúbito. Por otro lado, teníamos que la arteria interósea posterior, según los investigadores, vieron que en promedio emitía 11 ramos que iban justamente a irrigar la diáfisis del cúbito. Además, quiero mencionarles que estas arterias también participan en la vascularización del radio, ¿no? Ahora, además de eso, quiero mencionar es que, como dije, a nivel de la diáfisis del cúbito se podía presentar una, un agujero nutricio, ¿no? En la mayoría de los casos. Y este agujero nutricio daba lugar a la arteria nutricia, que en este caso nacería justamente de la arteria interósea anterior. Es lo más común, ¿no? Que la arteria nutricia del cúbito provenga de la arteria interósea anterior y vaya justamente a meterse a este agujero a nivel de la diáfisis. No, por lo tanto, la vascularización de la diáfisis del cúbito está dada por la arteria interósea anterior, la arteria interósea posterior y y la arteria nutricia, ¿no? Que proviene de la arteria interósea anterior. Acá vamos a ver en mayor detalle, ¿no? Estas arterias mencionadas para que lo tengan más claro. Y bueno, como dije, este era el tronco interóseo común o la arteria interósea común que nacía justamente de esta arteria, que es la arteria cubital. Entonces, la arteria interósea común bota dos ramos, que es la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior. Esta es la membrana interósea, por si acaso, que divide, ¿no? O mejor dicho, es como un punto de división, ¿no? De la arteria interósea común, ¿no? Entonces ahí tenemos seleccionada la arteria interósea anterior que va a botar, como dije, en promedio 7 ramos que van a ir dirigidos a la diáfisis del cúbito, y luego tenemos acá a la arteria interósea posterior que emite, como dije, en promedio 11 ramos dirigidos a la diáfisis del cúbito. Ahora acá tenemos la última parte de vascularización del cúbito, ¿no? En donde vamos a hablar sobre la vascularización de la epífisis distal. Vamos a repasar esta vascularización a nivel de la parte posterior de la epífisis distal del cúbito, que sería en esta imagen de acá, y la parte anterior, ¿no? De la epífisis distal del cúbito, que es esta parte de acá. Entonces, empezando con la vascularización en la cara posterior de la epífisis distal, tenemos que esta parte de acá, que es esta parte del cúbito, esta parte de la epífisis distal del cúbito está irrigada por la arteria dorsal oblicua del cúbito, ¿no? Que es una rama que proviene justamente de la división posterior de la arteria interósea anterior. Para darles una idea, la arteria interósea anterior va justamente a descender a lo largo de la membrana interósea, y a nivel del tercio distal del antebrazo va a generar una división posterior que va a penetrar la membrana interósea, se va a hacer hacia posterior, y justamente de esta división posterior van a ser la arteria dorsal oblicua del cúbito, que va a proporcionarle irrigación a la parte posterior de la epífisis distal del cúbito. Quiero mencionarles que la arteria dorsal oblicua del cúbito tiene varios tipos de orígenes. Uno de ellos es el que les acabo de mencionar, ¿ya? Pero tiene otros. Sin embargo, no he podido encontrar imágenes con respecto a sus orígenes, por lo tanto solamente les estoy mencionando este origen, ¿no? Luego nos pasamos a la cara anterior de la epífisis distal del cúbito. Ahora nos ubicamos, esta sería la epífisis distal del cúbito, y tenemos que la epífisis distal del cúbito está irrigada por el arco carpiano palmar.
El arco carpiano palmar es un pequeño arco bastante delgado que está originado por la anastomosis de dos ramos, ¿no? El ramo carpiano palmar, que proviene de la arteria radial, que es este de acá, y el ramo carpiano palmar, que proviene de la arteria cubital. Ambos se anastomosan para formar el arco carpiano palmar, y bueno, este va a generar numerosas pequeñas ramas que van a proporcionarle irrigación a la parte anterior de la epífisis distal del cúbito. Acá vamos a hacer un repaso de esas arterias mencionadas para que lo tengan más claro. Y bueno, acá vamos a seleccionar más que todo bueno, tenemos a la arteria interósea común, como ustedes saben, y esta genera la arteria interósea anterior. Como ven, esta desciende a lo largo de la membrana interósea y genera una división posterior, o un ramo posterior, si lo quieren llamar así, que se va a trasladar justamente a la cara posterior del antebrazo y bueno, ahí va a generar justamente esta arteria, que es la arteria eh, dorsal oblicua del cúbito, ¿no? Ahora, como podemos ver ya en la cara anterior que hemos ido de vuelta, tenemos acá la arteria cubital y a la arteria radial. ¿No? Estas dos arterias van a generar a nivel de la epífisis distal del antebrazo, a nivel del tercio distal del antebrazo, mejor dicho, dos ramos que son los ramos carpianos palmares, ¿no? Aquí tenemos el ramo carpiano palmar del cúbito, de la arteria cubital, y tenemos acá al ramo carpiano palmar de la arteria radial. Ambas se anastomosan y forman justamente este arco, que es el arco carpiano palmar, la cual va a generar numerosos ramos pequeños para la cara anterior de la epífisis distal del cúbito. Entonces, con eso ya estaríamos terminando la primera parte de este tema del hueso cúbito. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente parte, en donde estamos describiendo justamente las diferentes partes del cúbito y sus inserciones musculares y ligamentosas.